¿Todo es un arma? Hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta, pero ya os aventuro que la respuesta es que sí. Soy Francisco García Campa y esto es Juegos de Poder. Y hoy nos acompaña, como siempre, José María y su mapa del frente de batalla. Comenzamos. Hoy comienzo con un consejo literario. Empiezo el programa con este libro de Marc Galeotti, Todo es un arma. Un interesante ensayo sobre el arte de la guerra en el siglo XXI. Como dice Roger Boyes en una mini crítica al libro, un vivo recordatorio de cómo la guerra se adapta a la tecnología y de que los civiles forman parte de los conflictos militares, les guste o no. Este les guste o no tiene que ver en gran parte con la famosa guerra híbrida, guerra en la zona gris, que ya hablamos de ella en otros programas, pero también en la famosa guerra estratégica, la guerra económica. Justo hablando de guerra económica, esta semana se publicó un interesante informe de un think tank europeo, Bruegges, que os invito a ver. Para verlo, en internet está un programa que hice sobre guerra económica en Ucrania, o economía de guerra en Ucrania, mejor dicho, en mi canal Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Os invito a verlo. En resumen, básicamente, en un año de guerra, Ucrania perdió un 30% de su PIB, además de cientos de millones de destrucción que, según los estudios, tardará más de 10 años en recuperar. Lo importante de esta guerra económica, ¿no?, que consiste en el ataque a las infraestructuras por parte de Rusia, lo estamos viendo que, por un lado, sus éxitos en los ataques a las fuentes de energía no son tan exitosos como se plantean en los proyectos, ¿no?, del ejército ruso, y por eso comenzó durante ya el invierno a atentar directamente contra viviendas civiles en el centro de la ciudad de Kiev y ya no en industrias. ¿Por qué? Porque todo es un arma. La moral del pueblo es un arma que puedes intentar batir para que el ánimo de seguir combatiendo desaparezca. Aunque ya sabéis que muchas veces ese ánimo aumenta. En este libro estudia eso y mucho más. También habla, por cierto, de un tema que podemos empezar a hablar ahora mismo, que es los mercenarios, ¿no? Ya hablamos aquí mucho en Bellum Artis de mercenarios y nos referimos a la Wagnerada muchas veces. Pues todavía hay rescoldos de la Wagnerada y estos días es noticia, algo muy interesante, que pese a todo, esta semana el gobierno ruso renueva los contratos con las empresas de Prigozhin, de catering, de los colegios y escuelas infantiles de Rusia. Cosas extrañas, ¿no? Hacen un golpe, le declaran al principio traidor, le perdonan en la misma tarde, supuestamente se va a Bielorrusia. En Bielorrusia, ya os conté la semana pasada que nada se sabe de él, está en Rusia, y ahora aparece estos días una foto de Prigozhin sentado en un camastro, no se sabe muy bien si de una tienda de campaña, de un hospital militar, de un hospital wagnerita, pero es una foto de todo menos marcial. Sí. Yo, viendo esa imagen, me pregunto, José María, sí, ¿cómo Prigozhin pasa de ser un héroe, ¿no?, a ese, digamos, no sé, es que es muy... Sí, o sea, es una foto que no tiene palabras, por favor. Inquietante y deprimente, sí. Es que es la palabra, es decir, sí, esto es un héroe caído, pero está posando, no es que sea un robado. No, sí, la foto está hecha aparentemente con su consciencia, con su permiso, sí, porque sí, sale mirando y tal, saludando incluso, saludando. No sé, esas cosas que pasan en Rusia son muy raras, muy raras. Y aquí en Occidente, desde hace décadas ya desde los tiempos de la Guerra Fría, existía esa especie de los llamados kremlinólogos, que se dedicaban a eso, a analizar y a desentrañar y desmenuzar cualquier señal o detalle o noticia o foto que llegaba desde Rusia e interpretarla y tal. Eso queda fuera de mi alcance también, la verdad. No, es muy extraño porque sí, podemos
pensar cualquier cosa, pero viendo esa foto, Sí. ya la de la semana pasada que os puse las pelucas, ¿no? Sí, Los intentos sí. de pasar desapercibido de Prigozhin, podía llevar a un poco Sí. a lo irónico, pero esto acaba de superar todo. Sí, 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 sí. Hablando de esa imagen, ¿no? y del Kremlin, comienzan las purgas, ¿no? Sí, a ver, es que algo tiene que pasar allí, porque lo que no es muy normal es que haya un golpe de Estado en toda regla como el que ha habido y luego todo aparentemente siga igual. Sí, lo que tú dices, que le han renovado los contratos a las empresas de Prigozhin, que Prigozhin aparentemente, bueno, pues goza de buena salud, ¿eh? Pero claro, a ver, una cosa es lo que hizo Prigozhin, que después de todo no es un militar, pero sabemos, y todo el mundo se ha dado cuenta, de que Prigozhin no estaba solo, de que gozaba y debe seguir gozando con amplios apoyos dentro del estamento militar ruso. Por acción o por omisión, más bien por omisión, porque cuando él dio el golpe, no es que muchas unidades del ejército se hubieran unido a él y lo hubieran seguido en su ruta hacia Moscú, pero tampoco prácticamente ninguna le salió al paso y le detuvo. Él al final aparentemente se detuvo porque de motu propio y llegó a un ten con ten o a una negociación con Putin, pero su camino hacia Moscú, aparte de los ataques aquellos de los helicópteros, que luego él los derribó, por cierto, estaba expedito. Y es sabido que dentro de las Fuerzas Armadas rusas hay un amplio sector de oficiales que respaldaban el proceder de Prigozhin, y que querían y que piden y que siguen pidiendo un golpe de timón o un cambio de rumbo en la dirección de la guerra, ¿vale? Uno de ellos, que ese ya suponemos que está siendo represaliado de alguna manera, era Surovikin, porque Surovikin, a ver, creemos que está vivo, creemos, debe estar en alguna clase de arresto domiciliario o de libertad vigilada, porque las fuentes del Kremlin dicen que estaba descansando, no más. Y bien, y ese se sabía ya que era una de las figuras militares que mantenía muy buenas relaciones con Prigozhin. De hecho, se decía que era hasta miembro, digamos, semisecreto de la propia organización Wagner. Eso dice. Bueno, bien. Y ese es quien sabemos que está sufriendo algún tipo de purga o represión. Pero es que hay más cosas que van saliendo ahora. Vamos a ver, que tienen relación con lo que está pasando en los frentes también. Esta semana ocurrió un hecho que, bueno, bien, por parte de Ucrania, claro, ellos en su campaña sistemática, ya que viene de muy atrás, de ataque a la retaguardia profunda rusa, de destrucción de los puestos de mando, como debe ser en toda guerra, atacaron con misiles Storm Shadow, creo, los misiles proporcionados por Inglaterra, el puesto de mando principal del Grupo de Ejército Sur de Rusia, ubicado en Verdiansk, en una residencia veraniega y tal. Sí, en la casa, la Dune. El Hotel Dune. El Dune. Sí, muy bien. Y allí eliminaron a un general de alto valor, bueno, de alta graduación, teniente general, Sokov, es que no me sale. Sokov, efectivamente. Que era el segundo al mando del 58 Ejército, que es el que, bueno, carga con el peso de todo el dispositivo defensivo de Zaporilla, el frente más activo ahora mismo. Y supuestamente todo su estado mayor. Una baja muy sensible, porque además era un tipo, por lo visto, de gran valía. Y eso desencadenó otro fenómeno, que fue la destitución casi fulminante del primero al mando allí, que era el general Popov. Otro hombre también catalogado dentro de Rusia, del ejército ruso, como un tipo pues, responsable y capaz e inteligente. Y ese señor se atrevió a algo que no se habían atrevido hasta ahora en ninguno que se sepa de los altos mandos rusos. Contar la verdad. Contar la verdad y exigir responsabilidades de lo que estaba pasando al alto mando en Moscú, a Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa, quejándose con razón de todas las deficiencias y penurias por las que está pasando el ejército ruso en su frente, pero bueno, en realidad en todos los frentes. La falta de eficacia del fuego artillero, la falta de eficacia de sus sistemas de reconocimiento, ver cómo sufren continuamente las bajas causadas por el fuego de contrabatería de Ucrania. Bien, ha hecho algo inusual.
Y entonces la respuesta del alto Estado Mayor de Gerasimov ha sido inmediatamente cesarlo. Y entonces él, ahora ya, una vez de perdidos al río, emitió un mensaje público en la cual, bien, ponía en conocimiento de todo el mundo ya lo que había tenido lugar en esas quejas en privado. Y esas quejas que el general destituido, Zhukov, manifestó, iban muy en la línea de aquellas quejas que llevaba todo el invierno Prigozhin, vamos a decir, ya casi rugiendo, en aquellas alocuciones periódicas que hacía, ¿no? Entonces, ahí hay una fractura muy evidente en la oficialidad rusa, ¿vale? Los que están con el sector oficial que apoya ciegamente lo que venga de arriba, lo que venga del ministro de Defensa y lo que venga de Putin, y podemos asociarnos un poco también al Estado Mayor que está en Moscú, y luego los altos oficiales generales que están sobre el terreno, como Surovikin, que estaba sobre el terreno, como este otro Popov, que estaba sobre el terreno, que cuando expresan sus dudas o cuando expresan sus, digamos, quejas ante el alto mando, son apartados. En otros tiempos, a ver, las cosas han cambiado un poco. En otros tiempos, en tiempos de Stalin, eran ya directamente fusilados, sin más preámbulos. Pero bueno, aquí ahora de momento son apartados. Hay otra figura que podíamos meter en ese grupo de oficiales que son los pocos hombres que se dice capaces digo, inteligentes y que les queda... vamos a ir con un historial que lo ha demostrado. Digamos, así, en el alto Estado Mayor. Sí. Efectivamente. No, bueno, a lo mejor no son de Estado Mayor, digo, son comandantes sobre el terreno, que es el general Teplinsky, el jefe de las VDV, de las fuerzas de élite paracaidistas, del cual se decía, bueno, estos rumores se corren a veces por Rusia y tal, de que ya estaba sustituyendo operativamente a Gerasimov. Bien. Este señor también un poco yo lo veo que está en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque allí en Rusia hay una tradición que ya viene de muy atrás, desde tiempos de Stalin o puede que más atrás, de silenciar, apartar, marginar o oscurecer, cuando no eliminar, a todas aquellas figuras que demuestran que brillantez o valía. Pero que claro, dejan mal o dejan en ridículo o dejan al descubierto las vergüenzas del sistema del alto mando que viene de arriba, ¿no? Sí. Y entonces, claro, esa es la situación de discordia que podrá ser más o menos profunda y tal, pero que se dice que vive ahora el alto mando, bueno, la oficialidad dentro del ejército ruso. Algo que, hombre, a ver, Ucrania podía aprovechar en su beneficio, podría. Ahora bien, también te digo una cosa, que los oficiales rusos haya discordia entre ellos y tal, eso no sirve para limpiar los campos de minas. No, claro. Los campos de minas siguen estando ahí. Ahí mientras funcione el capitán o el comandante de esa unidad. Sí. Ahí sí que sirve otros problemas que se plantean a Rusia. Estos días apareció un vídeo grabado por soldados rusos que, bueno, alguno de ellos estaba viendo vodka, que eso puede ser la explicación de haber grabado el vídeo y subirlo a internet para después asumir consecuencias, ¿no? Eran unos soldados poniendo flores en un prado donde supuestamente habían enterrado a compañeros suyos de armas y echaban la culpa a los mandos rusos por la falta de buenos uniformes de calidad, porque algo que hay que destacar, que ante el fuego, ¿no?, cuando arde la ropa, ¿no?, al parecer los trajes rusos, muchos de ellos son de poliéster. Se inflaman. Se inflaman, son plásticos, no son uniformes ignífugos. Claro. Aquí no es que sean ignífugos, aquí hay, ignífugos del todo no, hay uniformes retardantes del fuego. No, claro, todo arde. Los monos de los carristas nuestros son retardantes del fuego. Ahí lo que se quejaban era, estos parecían artilleros, lo más seguro, y se quejaban de que no eran ignífugos sus uniformes. Y todo eso mientras ponían flores. Lo digo porque empieza a haber discordias también, ¿no? Y otro elemento esencial, ¿no?, que tiene que ver con lo que estás comentando, ¿no?, de asaltar la retaguardia, tiene que ver el masivo ataque a arsenales, que cada vez más los polvorines rusos están siendo destruidos. Eso unido a que en algunas zonas se están viendo también toma por parte de Ucrania, por lo menos de 1 o 2 polvorines estos días, yo lo vi el viernes, creo que fue,
ya como los ucranianos capturan polvorines de primera línea de batalla, ¿no? Sí. En los que se ve ciertos arsenales, pero claro, cuando en la retaguardia empieza a disminuir, los ferrocarriles no lleven más provisiones porque se los destruyen con sistemas de largo alcance, Sí. y los que se acercan a primera línea son destruidos, poco a poco irá disminuyendo la defensa. Claro. Esto lo digo porque, por ejemplo, hay un vídeo que ronda por internet en el que avanza un vehículo blindado ucraniano, Sí. ya en una zona de trincheras, sobrepasando las trincheras, disparando A unos las camiones, trincheras. a unos camiones, No, a no. trincheras. Ah. Están soldados ucranianos combatiendo las trincheras, y por encima de ellos, digamos, pasa por detrás, por encima de la trinchera, un vehículo de estos disparando Sí. en primera fila, es decir, Sí. disparo directo. Y llama la atención que no haya ningún sistema anticarro por parte de los rusos Ya. para darle a quemarropa. Es decir, No, eso viendo vídeos de trincheras ucranianas en las que se ve varios sistemas de corto alcance, tipo los Istalaza o tipos RPG, me llama la atención que no haya esa dotación en primera línea. No digo de sistemas de largo alcance, que eso los tienen, ¿vale? Pero en primera Sí, línea, de armas de uso inmediato, Eso. de armas de, digamos, de uso a corta distancia. de lo que vulgarmente se llama un bazooka o Sí, un sistema Sí. sencillo, no de Un de Panzerfaust alto coste. alemán, sí, Eso, ves, justo, pues, no de alto coste. Sí. Otra cosa que tiene que ver con la aproximación indirecta es lo que estás muy bien diciendo, que es el fuego de contrabatería. Cada vez Sí. los ucranianos, antes de entrar al mapa de batalla, están usando una táctica aprovechando la forma de ser del ejército ruso. El ejército ruso está tendiendo a no querer perder ni un solo metro de terreno. Y entonces cuando Ucrania toma una pequeña posición, a lo mejor un nido de ametralladoras en mitad de esos bosques que hay en los campos, que Sí, no o, es, o los accesos a una eso, aldea. que no es o- estratégicamente importante, Poca cosa, sí. lo que organiza al poco en Rusia es un contraataque. Entonces, previo al contraataque, Ucrania prepara su artillería de largo alcance, los HIMARS, y espera al ataque de la artillería rusa. La artillería rusa dispara, Dispara, pero claro, se pone el descubierto. se pone al descubierto con los Una drones vez que pequeñitos dispara, estos pequeños drones, exploran el territorio, marcan el objetivo, y a lo mejor en un fuego de contrabatería, en el que los rusos no lograron muchos efectos por el fuego disperso de poca precisión que tienen sus sistemas artilleros, la respuesta es dos proyectiles o tres proyectiles ucranianos HIMARS. que impactan en el sistema de municionamiento de la artillería Sí. y en el propio vehículo artillero. Casi siempre estos camiones lanzacohetes. Un Grad, un Uragan, que son mucho mejores, o las piezas de 152, los M-Stats. Pero ya hay muchos vídeos que alcanzan al camión que lleva los explosivos y al camión que lo lanza. Y al lanzador, sí. Pese a que los esconden, es decir, ellos disparan, digamos, el dron los observa cuando dispara, los sigue, y cuando se ocultan entre los árboles, que está bien da igual oculto, que se oculten que no, ya que está ya marcado está, por el dron, que manda coordenadas GPS Sí. al HIMARS y un pepinazo. O si no, los pueden rastrear con los Con los radares radares de contrabatería. Claro, pero que- ese radar, cuando se mueve ya no lo encuentran. Ya. Ahí entra el dron. Ahí entra el dron, sí. El dron low cost, un dron de DJI de estos de 1.000 euros, ¿no? Es el tema de la importancia de la observación, ¿no? de inteligencia en este caso. Pues Ucrania cambió de táctica al principio de la contraofensiva, optaba por romper el frente Sí. con blindados, ya os lo conté, que está optando por la infantería apoyada por blindados, Sí. y ahora apostando mucho más por usar la baza del contraataque ruso para dañarle. Y eso yo creo que es el buen camino, porque... Hasta que aprendan los rusos. Efectivamente, prisa no han de tener. Y yo creo que han aprendido en que no deben tener prisa, que todavía queda mucho verano por delante, que no pasa nada, pues si no consiguen la ruptura este verano, está ahí el invierno, pero que lo que deben es persistir en lo que están haciendo ahora, en los ataques a la retaguardia profunda, la interdicción, aislar por completo el campo de batalla, destruir nudos de comunicación terrestres, de carretera, ferroviarios, puentes, todos los que puedan, puestos de mando, como muy bien hicieron ahora, ahora esta semana ahí en el Hotel Dune ese de Verdians, polvorines, y luego ya el fuego de contrabatería, que sistemáticamente todos los días, 3, 4, 7, 5, 3, 4, elimina sistemas artilleros rusos. Y luego hay una cosa
que yo creo que, a ver, francamente, los rusos se lo ponen fácil. Como tú decías antes, cada vez que Ucrania logra o hace un pequeño avance, 500 metros en el frente, o toma los accesos a una aldea, los rusos responden con fuego de artillería, pero luego también hacen un contraataque con fuerzas de infantería y mecanizadas y tal, que salen al descubierto, por delante de sus propios campos minados, salen al descubierto. Y entonces, claro, ahí es la ocasión de oro que tiene Ucrania para eliminarlos, eliminarlos según vienen. Y eso lo hemos visto tantísimas veces ya, esos contraataques un poco sin sentido o aparente rusos, que quieren responder a cualquier avance ucraniano, por mínimo que sea, y entonces en esos contraataques que implican a lo mejor, yo qué sé, 4 carros y 11 blindados de infantería, y de 2 compañías de infantería que les siguen, son detectados, ese ataque es casi ya previsto y esperado, y les machacan, ya casi no entran ni en contacto, o sea, no entran en confrontación, ya les dan desde lejos con los drones o con la propia artillería, que ya tienen previsto casi esta ruta por donde van a venir. Y eso está pasando en el frente de Zaporilla, pero está pasando también en Avdiivka, está pasando en el frente de Bakhmut, está pasando más al norte incluso en Lugansk, está pasando en todas partes, porque es ese modo de proceder de los rusos que para nosotros es inexplicable, pero ellos no sé si encuentran algún sentido, pero que es en verdad donde están teniendo mayores bajas. Estamos hablando, claro, la gente cuando habla del fracaso, que es cierto que no es lo que se había vendido por muchos milibloggers, ¿no? Es decir, gente, bueno, o periódicos también, de una blitzkrieg a la ucraniana, como fue la contraofensiva en el año pasado en Kharkov, y que fue muy rápida porque no estaba tampoco defendida la zona. Aquí la idea es un desgaste, una especie de poco a poco ir minando, ¿no? Minando, nunca mejor dicho, la zona desminada, es decir, cortando las defensas como si fuesen cebollas, ¿no? Capitas de cebolla poco a poco, en distintos puntos del mapa. Hoy no vamos a hablar mucho del mapa del frente de batalla porque no hay grandes cambios, a lo mejor. No. Sigue Bakhmut como centro de atención en la zona de Lugansk. Ojo, a ver, que no haya grandes cambios. No significa que no se muera gente. A ganancias o pérdidas territoriales, no significa que no haya luchas intensísimas, que eso sí que las hay. O sea, en Bakhmut, en el entorno de Bakhmut, digo, las luchas son despiadadas e intensas todos los días. Y en el frente de Zaporilla, en algunas áreas también. En la área de Robotine y en el área de este eje de Velika-Novosibirsk también. Ahí siguen combatiendo, pero no hay un avance en metros. No se traduce en avances en metros, lo que se traduce es en pérdidas. En pérdidas sobre todo por parte de los rusos, eso que estamos explicando ahora. Aquí, al final, todo sirve en una especie de guerra indirecta, que consiste en bajar la moral del enemigo, que es lo que creo que está haciendo Ucrania muy inteligentemente. De hecho, ya sabéis que el Dnieper es una zona en la que se puede hacer una guerra de molestar, ¿no? de incordiar, ¿no? al enemigo. Ahí está el famosa cabeza de puente, nunca mejor dicho, en el puente Antonovsky, que ya os contamos en otros programas. Siguen allí los ucranianos. Los rusos, pese a estar todos los días en sus cuentas de Telegram diciendo que ya los expulsaron, al día siguiente vuelven a notificar que hay ucranianos allí. Unos defienden que es que entran y salen cada noche, pero la mayor parte de las fuentes, digamos, analistas serias, consideran que siempre están allí, y lo que hacen es cambiar tropas cada X tiempo, que es lo que ya hablamos en Bakhmut, que al contrario que a lo mejor en Rusia, que les dejan a las unidades durante un mes puesto en primera línea, en Ucrania, de hecho hay una entrevista que salió hace poco por ahí, de un soldado ucraniano que cuenta que el secreto suyo es que cada 3 días los cambiaban. Esto es, sí, y además es una cosa que también denunciaba este general ruso destituido, Popov, que ellos no hacen rotaciones, que las tropas que están enviadas allí al frente, a su puesto, primera línea o a segunda línea, que allí permanecen hasta que, bueno, no iba a decir hasta que son exterminados, pero bueno, hasta que desaparece esa unidad. Y en cambio Ucrania siempre tuvo la capacidad de rotar, renovar esas fuerzas, mandarlas a descansar, sustituirlas por otras nuevas. Antes de que se nos vaya el tiempo con... Esto es un formato, ya sabéis, de televisión, y está limitado en el tiempo, la telemanda. Vamos a hablar del frente diplomático, y ahí nos vamos a ir a Lituania, a la cumbre de Vilnius, para conocer un poco
¿qué pasó en la OTAN? Todo el mundo sabe que en esa cumbre había dos temas a dilucidar, ¿no? El primero, si Suecia entraba en la OTAN o no. Turquía al principio tenía un claro mensaje de dureza, ¿no? Salvo que yo entre a la Unión Europea, fue cambiando y al final admite la entrada de Suecia sin esa condición. Sí. Hay otros elementos que poco a poco saldrán. Y ya que hablamos de Turquía, Turquía esta semana tuvo muchos cambios también. Liberó a los rehenes de Azovstal, a los oficiales que estaban como prisioneros en el exilio, sí, por un acuerdo que habían llegado con Rusia de que estuviesen ahí hasta que acabase la guerra. Cosas de la vida. Erdogan dijo, no, yo Putin ya no mi palabra con Putin no importa, sí, os dejo salir. Sí. Y les dejó volver en avión con Zelensky. Sí. Y aparte, otro tema muy importante desde el punto de vista también de la guerra, es que Turquía, que es garante del famoso acuerdo del grano, que va a vencer ahora en el mes de julio, que si no se renueva, va a ser la flota turca la que protege los barcos. Y ahí estamos ante un tema muy serio, porque claro, ¿qué hará Rusia cuando deje salir el grano? Al final le van a forzar a volver a renovar. Claro. Yo creo que sí, las últimas noticias que llegan de Rusia es que Putin ya dio señales de que ante ese órdago que se ha echado atrás. Claro, porque... Y que se va a venir a negociar una prórroga del acuerdo del grano. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que se ve incapaz de sostener el desafío este de los turcos. Esto hay que recordar, así están las cosas. Que en el programa que os comenté antes de economía de guerra en Ucrania, el 45% más o menos de las exportaciones de Ucrania ahora son de material agrícola y ganadero, ¿no? Sobre todo agrícola. Yo hace poco en un supermercado asturiano había huevos de Ucrania. Sí, mira. Sí. Hay que verlo. Sí. Pues a lo que íbamos. Nos queda la OTAN, que también hay un acuerdo, vale, no entras en la OTAN, pero te vamos a ayudar, ¿no? Sí, a ver, el balance este de la cumbre de Vilnius, a ver, así a priori parecía un poco agridulce para Ucrania, pero bueno, ya haciendo un balance ya más sosegado, más global, yo creo que Ucrania puede darse por satisfecha porque ha conseguido el mejor de los resultados posibles. Ellos ya sabían, todo el mundo sabía, el propio Zelensky lo había asumido ya semanas, meses atrás, de que una entrada inmediata ahora en la OTAN no era posible. Eso es una locura, no era posible. Porque que un país en guerra entre en la OTAN implica que los demás estamos en guerra. O sea, no. Tampoco Ucrania obtuvo, de momento, algo que pretendía, que era un calendario y una hoja de ruta clara y explícita para la entrada a la OTAN. Eso tampoco lo ha conseguido. Pero sí ha conseguido, yo creo, que compromisos y garantías firmes por parte, a ver, no exactamente de los países de la OTAN, que también, sino por otra institución, el G7. El G7, que trasciende a la OTAN, desde luego, en el que están países de alto peso estratégico, económico y tecnológico, como es Japón, ¿vale? Japón, que ya venía mostrando una postura muy favorable y muy activa en pro de Ucrania, y que, aunque no envíe armamento letal a Ucrania, tiene un enorme potencial económico, tecnológico, logístico, etcétera, con el cual puede ayudar a sostener a Ucrania. Por ejemplo, la mayor víctima de esta guerra, aparte de las vidas humanas segadas, ¿no?, por la guerra, es la economía ucraniana. Sí. Básicamente, si perdió el 30% del PIB, le aumentó el gasto público. Un dato que es interesante que entendamos es que si el sector público, quitando las pensiones en Ucrania, era el 40% de la economía ucraniana, el PIB, a día de hoy, debido al aumento de gasto por la guerra y el decrecimiento del PIB, en la economía ucraniana el 60% del PIB anual se dedica al gasto público. ¿Qué pasa? Ucrania no es capaz de hacer frente a ese aumento de gastos. Para eso llega la ayuda económica. Básicamente, si contabilizamos los millones de dólares de ayuda en el 2022, de 170.000 millones de dólares de ayuda, más de la mitad es en ayuda económica. En ayuda militar hay mucho, pero sobre todo es ayuda económica y la llamada humanitaria, que también tiene elementos económicos, ¿no? Al final, esta guerra, como os dije al principio, recomendándoos el libro que estoy leyendo, Todo es arma, todo es un arma, la economía lo es. Y al final, como dirían los clásicos, los ejércitos se mueven con el estómago y la guerra le hace falta dinero y más dinero, ¿no? Sí. Yo creo que a Ucrania eso no le va a faltar, ni dinero ni material. Que no llegue al ritmo que ellos desearían,
Puede que no, pero bueno, ya sabemos que aquí en Europa y en Occidente los procedimientos burocráticos son muy lentos y tal, pero al final cosas terminan llegando y Ucrania se podrá sostener. No, y las industrias tienen un tiempo en adaptación de sus plantillas y de sus cadenas de producción, pero ya empieza a haber noticias de que las empresas estadounidenses y 6 empresas europeas ya pueden fabricar 3 millones de buses anuales, que empezarán a entregarse en el 2024. Es decir, alguien dirá, ¿pero la guerra va a durar tanto? Por desgracia, no hay un calendario fijado de entrada en la OTAN, porque todo el mundo, salvo una catástrofe en Ucrania o una catástrofe en Rusia, piensan que esta guerra va a durar mucho, porque ninguno de los dos bandos puede o quiere ceder, porque siempre habría un elemento radical. Y tampoco se quiere, y esto es algo que se puede ver también en algunos comentarios de políticos, es que la derrota rusa sea muy rápida para evitar... Y sobre todo catastrófica. Catastrófica, para evitar que haya un desmadre allí, ¿no? Claro, porque es que Rusia, que ha dado estas últimas semanas alarmantes signos de descomposición interna, hay muchos aquí en Occidente que creen que una victoria ucraniana súbita y un desplome catastrófico del ejército ruso podía provocar un terremoto, a su vez, político, de consecuencias imprevisibles dentro de Rusia. Eso es el miedo que hay aquí. Medvedev está cada vez más hablando de armas nucleares. Ya lleva hablando de ellas toda la guerra, pero ahora más todavía. Pues esperemos que no lleguemos a ese escenario y que las cosas vayan como tienen que ir, pero sin llegar a lo que todo el mundo tiene miedo. Y de hecho es la gran razón de que Ucrania no entre en la OTAN, que es el miedo a una tercera guerra mundial, que espero que no vaya a haber. Seguro, dormir tranquilos, que la próxima semana tenemos otra entrega de Juegos de Poder y tranquilos, no va a pasar nada en este mundo.